Hola chicos, continuando con el tema de proteínas, en esta segunda parte vamos a ver la clasificación de las proteínas, las propiedades de las proteínas y la estructura de las proteínas. Vamos a ver la primera parte. La clasificación de las proteínas. Tomando en cuenta como criterio su composición, su forma y su solubilidad, vamos a clasificarla en dos grandes grupos, en este caso las holoproteínas o proteínas simples, que están compuestas solo por aminoácidos, quiere decir que en su estructura solo hay aminoácidos, y tenemos también las otras que vienen a ser las heteroproteínas o proteínas conjugadas, que están formadas por dos moléculas, un grupo proteico y el otro grupo que no es proteico, ¿no? Dentro de las holoproteínas tenemos a las proteínas globulares, que en este caso tienen forma redondeada, son solubles en agua, forman coloides, tienen estructura terciaria y cuaternaria y una función dinámica. Como ejemplo tenemos un primer grupo que vienen a ser las albúminas. Estas tienen función de reserva y transportadoras. Tomarán su nombre de acuerdo a la procedencia. Por ejemplo, la ovoalbúmina de la clara de huevo. Tenemos la lactoalbúmina de la leche. La ceroalbúmina obviamente viene también de lo que es la sangre, ¿no? Tenemos aquí, por si acaso, la legumelina, que viene de algunos vegetales, ¿no? Vamos a tener otro grupo que vienen a ser las globulinas, que están estas presentes en el plasma sanguíneo, las alfa y beta. Tenemos también las protaminas e histonas, ¿no? Que estas están asociadas a los ácidos nucleicos. Las primeras solamente hacia a los espermatozoides. Dentro de las holoproteínas también nosotros tenemos las proteínas fibrilares o filamentosas, también llamadas escleroproteínas. En este caso tienen una estructura alargada, ya que carecen de estructura terciaria y únicamente poseen la estructura secundaria y cuaternaria. Después vamos a ver la estructura de las proteínas. En este caso estas son insolubles en el agua y generalmente destacan su función estructural. Tenemos como ejemplo dos. Una es el colágeno, que abunda en el tejido conectivo, cartilaginoso y óseo. Tiene la función de protección y soporte. Al cocerlo se transforma en gelatina. Tiene una especie de coloide. Tenemos también como ejemplo la queratina, que forma estructuras como el pelo, la lana, las uñas, las plumas, ¿no? Esa viene a ser la primera parte de la clasificación de las proteínas en cuanto a las holoproteínas. Vamos a ver la segunda, que viene a ser las heteroproteínas o proteínas conjugadas, ¿no? Ya dijimos que en este caso estas están también compuestas por una parte proteica y la otra no proteica. Tenemos nosotros como ejemplo un primer grupo que vienen a ser la glucoproteína, como su nombre lo dice, ¿no? Estas van a estar asociadas a un glúcido, a un azúcar, ¿no? Y tenemos como ejemplo nosotros, el primer ejemplo vienen a ser las mucinas, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos, hormonas como la FSH, la LH, tenemos glucoproteínas en la sangre, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, la ribonucleasa, ¿no? Y como ya dijimos las anteriores. Tenemos también otro grupo que son las lipoproteínas, ¿no? Estas son complejos macromoleculares, esféricos, ¿no? Que tienen constituidos por un núcleo que contiene lípidos, generalmente estos lípidos que son apolares, ¿no? Como el colesterol, como los triglicéridos. Ejemplo, aquí tenemos el colesterol malo, que es el LDL, ¿no? Y el colesterol bueno, el HDL. La función principal es de transporte de los triglicéridos y el colesterol y otros lípidos entre los tejidos de la sangre, ¿no?
Tenemos también otro grupo que vienen a ser las fosfoproteínas, ¿no? Que estas están unidas a un ácido fosfórico. En este caso tenemos como ejemplo la caseína de la leche. Tenemos las nucleoproteínas, en este caso son proteínas estructuralmente asociadas a un ácido nucleico. Pueden estar asociados al ARN como al ADN. Tenemos como ejemplo pues aquí los cromosomas, la cromatina, ¿no? Tenemos también otro grupo que pertenece a las heteroproteínas o proteínas conjugadas, que vienen a ser las cromoproteínas, ¿no? Que poseen un grupo prostético, una sustancia coloreada, como dice su color cromo, ¿no? También reciben el nombre de pigmento. En este caso tenemos como ejemplo pues la hemoglobina, ¿no? Que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre. También tenemos como ejemplo los citocromos, que transportan diferentes electrones. Hasta aquí hemos visto lo que es la clasificación de las proteínas. Vamos a ver seguidamente lo que es las propiedades de las proteínas. Dentro de las propiedades de las proteínas, como ya dijimos, una de ellas es la solubilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que las proteínas son solubles en agua solo cuando adoptan una formación globular. Esta solubilidad es debida a los radicales libres de los aminoácidos, al grupo R, que al ionizar se establecen enlaces débiles de puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. Así pues, cuando una proteína se solubiliza, queda recubierta de una capa de moléculas de agua, que impide que se pueda unir a otras proteínas, lo cual provoca su precipitación, ¿no? O lo que se llama la insolubilización. Esta propiedad hace pues que hace posible la hidratación de los tejidos en los seres vivos. Una segunda propiedad que tienen las proteínas es que son específicas. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que cada una de las especies de seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas, y diferentes de las otras especies, y aún dentro de la misma especie hay diferencias proteicas entre los individuos. Esto no ocurre en el caso de los glúcidos y los lípidos, que son comunes en todos los seres vivos. La especificidad, por ejemplo, de las proteínas explica que algunos fenómenos biológicos, por ejemplo, la compatibilidad de los trasplantes de órganos o injertos biológicos, ¿no? O incluso que se puedan haber procesos alérgicos, infecciones y rechazo de los órganos, ¿no? Porque tiene que haber una especificidad de las proteínas, ¿no? Tenemos la otra, que es la propiedad de desnaturalización. En este caso se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían las estructuras de las proteínas, ¿no? Las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria. En este caso solamente se conserva la primera, que está compuesta por una línea de aminoácidos, ¿no? ¿Qué puede desnaturalizar una proteína? El calor excesivo, la modificación brusca de su pH, la alta salinidad, ¿no? El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y pierden su actividad biológica. Vamos a ver un poquito de lo que es la estructura de las proteínas de forma sencilla, ¿eh? Para que se pueda entender. No vamos a ahondar mucho en el tema. Las estructuras de las proteínas tienen 4 estructuras, muchas llegan hasta la tercera, las más complejas llegan hasta la 4ª. La estructura primaria, que es la secuencia de una cadena de aminoácidos, la vemos aquí. Tenemos la estructura secundaria, que ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de los enlaces de hidrógeno y pueden tomar una forma de hélice, de alfa hélice, que se enrollan, y la otra puede tomar la forma de hoja beta plegada. Tenemos la estructura terciaria, en donde hay una unión de estas dos, puede haber una mezcla. Vemos aquí, por ejemplo, la estructura de hoja plegada, y por aquí vemos alfa hélice, ¿no? Entonces, en una misma proteína, ¿no? Y la estructura cuaternaria, pues esta es una proteína que tiene más de una cadena de aminoácidos, pueden contener varias cadenas de aminoácidos. Con estos jóvenes espero que les haya quedado claro el tema de proteínas. Ustedes van también a reforzar sus conocimientos. Aquí tenemos los enlaces de donde hemos tomado las diferentes bibliografías, y también lo van a tener en su clase, documentos en PDF para que puedan reforzar sus conocimientos, ¿no?
acabaríamos el tema de proteínas. Eso sería